señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Un saludo a las entidades del sistema interinstitucional de la reforma agraria, directores, ministra y funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas de la República, a nuestro cantante, funcionario y exalcalde Guillermo Torres, medios de comunicación y en general a todos y todas los aquí presentes, las aquí presentes. En primer lugar, indudablemente, los resultados del DANE del día de ayer, presentados primer trimestre de este año, PIB, Producto Interno Bruto, tal como lo miden las cuentas nacionales, siguiendo indicadores internacionales, nos arroja un resultado que muestra una reactivación económica en curso. No simplemente eso. ¿Cómo sale un modelo que se va quedando desde el segundo semestre del 2022, comenzó a morir, a extinguirse? El que yo denominaría, por ponerle una frase sintética, el modelo del extractivismo. Significa extraer de la naturaleza y considerar que las materias primas son gratis, porque son naturaleza. De eso vivimos cerca de 50 años. Reemplazó el del café, que alcancé yo a vivir siendo joven. Y lo que empieza a aparecer, lo nuevo, es lo que propusimos en campaña electoral. Un sistema basado en la producción, en el trabajo humano, no en la extracción, o sea, el trabajo en la naturaleza. Es muy diferente, bueno, no vamos a hacer la conferencia aquí porque me aparto del propósito, pero si ustedes miran los datos ya del año que ha pasado medido por el DANE en los trimestres últimos, obviamente casi llegamos a cero. Es la muerte literal de un modo de desarrollo. Algunos lo defienden, yo propuse cambiarlo. Y empieza a aparecer balbuciantemente, es cierto, 1.1 es la tasa de crecimiento en este momento desestacionalizada, le llaman los técnicos, es decir, sin contar festivos, Semana Santa que se cruzó. El valor real económico es 1.1, es lo que sirve para el análisis económico. Es balbuciante, pero va así. La tendencia es así. Aún es muy pronto para cantar victoria, pero eso mostraría, en la medida en que en cada trimestre va así, que es sostenible. Es decir, que podemos esperar que si profundizamos, que si no echamos para atrás, que si podemos mantener constancia, en cierta forma terquedad, podemos pasar a Colombia hacia otro modelo de desarrollo. Y ese es, digamos, el punto central de un debate político. Sobre la producción, significa que las variables fundamentales son los de la producción. Podría haber una bonita discusión teórica entre cuál es la línea que divide qué es producción y qué no es producción, sino transferencia. Este es un punto para los académicos, pero es vital para los medios de comunicación, porque es el debate que nos propuso Mazzucato, poco entendida, y que realmente reproduce el gran debate de la economía política del siglo XIX, que es valor, que es riqueza. Lo que contamos en las cuentas nacionales, no todo es riqueza, son transferencias. Por ejemplo, cuando ponemos la variable comercio, comercio es una transferencia. Sistema financiero es una transferencia. Sistema financiero presta servicio a
la producción. El comercio, ¿qué hace? Pues vende la producción. La línea divisoria cambia en la historia, no es fija. No es lo mismo como pensaban en el siglo XIX, era fácil, producción es agricultura, industria, y para de contar, ponían transporte como parte de la industria. Vivienda es parte de la industria. Era fácil, hoy no es tan fácil, porque la industria ha aparecido en las vanguardias industriales a las que aspiramos llegar, la producción de bienes no materiales. Y ahí viene un gran tema. Por ejemplo, inteligencia artificial. Solo por poner un ejemplo. Inteligencia artificial es un bien, pero no se puede tocar. No es una industria tradicional la que procesa ese bien. Son los cerebros humanos, básicamente, en condiciones propicias y con cierta infraestructura que en general es fibra óptica y microchips. La fábrica es bien diferente, pero es una industria. Transforma una materia prima en otra. Bueno, dejemos ahí la discusión teórica porque lo que sirve esta discusión es para mostrar que si vamos a Mazzucato, en la tesis del gobierno de trasladarnos de un modelo extractivista a un modelo productivo, estamos triunfando, sin cantar victorias. Estamos en gerundio, estamos triunfando, porque lo que creció fue agricultura, para poner un ejemplo, porque de acuerdo a nuestra perspectiva en los bienes no inmateriales creció el turismo extranjero. Agricultura creció en general con pesca y ganadería, y solo agricultura. O sea, y agricultura de productos 9.3, te oí el dato, ministra. Porque hay un promedio entre bienes, ¿no? Pues eso ya es las sutilezas de la estadística. Ganadería creció 3.3, en promedio todo 5.3, pero agricultura, que es lo que aquí, agricultura 9.3. ¿Cuándo había crecido la agricultura 9.3 en Colombia? Entonces, ese es un resultado claro, que es un aplauso para ustedes todos, porque todos hacen parte de ese esfuerzo. Para obviamente la gente que trabaja el campo, que es la que finalmente crea este valor. Es un valor, esto se llama riqueza, porque es trabajo, economía política, no ideología de mercanchifles, que es diferente. Pero bueno, Aristóteles le llamaba a la ideología de los mercanchifles crematística, para ser más elegante y decente. Entonces a los crematísticos no les gusta esto, pero a la economía de verdad esto es un dato fundamental. Si vamos hacia turismo, que no es el tema extranjero, este dato me interesa a mí mucho, lo propuse también en campaña, porque es lo que en el corto plazo nos puede reemplazar la caída de las divisas, del carbón en primer lugar, que se están desplomando, como dijimos que iba a pasar, y del petróleo en segundo evento. Creció 7,6%. Son dos datos fundamentales de lo que le propusimos a la sociedad colombiana. Todavía, obviamente, incipientes, es un año. ¿Dónde fallamos? ¿Dónde? ¿Dónde está, digamos, la parte que no nos deja un triunfo redondo desde el punto de vista de la producción en la industria, que es pequeña en Colombia, que está muy liderada por la producción industrial de una mercancía que se llama vivienda? Aquí es donde hay que poner ahora la lupa, sin dejar obviamente de
impulsar lo que ya en este momento nos va bien. Si este núcleo logramos de la industria, lo logramos reactivar, estamos pasando definitivamente a un modelo de producción y no de extracción. Y un modelo de producción significa más riqueza, más estabilidad, más trabajo productivo y espero, esa es la apuesta, paz. Entonces, así vamos. Si nos enfocamos ahora a lo que vinimos, agricultura, con un escenario favorable, pues entonces aquí lo que tendríamos que decir es que tenemos que profundizar en el elemento de hacer que la tierra sea un instrumento de producción, que es uno de los grandes y quizás el mayor problema de Colombia. Nos hemos matado durante siglos ya, generaciones enteras, guerras civiles, etcétera, por la tierra. Mucho más poderosa en la definición del poder y de la riqueza antes, pero sigue siendo una definición del poder y de la riqueza. Por eso hay unos demandantes queriendo tumbar el plan de desarrollo en materia de reforma agraria. Espero que la Corte Constitucional no vaya a darles la razón. Espero por el bien de Colombia. Y ya sabemos todas las problemáticas que hemos tenido en tratar de desarrollar esta política pública que hoy muestra éxito. Una política pública que tiene que ver con la tenencia de la tierra, que tiene que ver con la creación de saberes en la tierra, que tiene que ver con el crédito, etcétera. Los datos son, digamos, para la discusión. Hacer una reforma agraria, el tema al que venimos, que tiene que ver con cambiar la tenencia de la tierra. Este es un tema de un siglo de discusión. Ha cambiado la tenencia de la tierra en la historia de Colombia, indudablemente, y de manera violenta. La conquista, entre comillas, española, pues es un cambio de tenencia de la tierra radical, a punta de espada y cruz. Le quitaron la tierra a los indígenas y se la apropiaron ellos en un solo plumazo, por derecho divino, dijeron. Ese es un cambio de tenencia de la tierra que nos dejó como heredad un problema contemporáneo. La hacienda como una gran posesión, una gran tenencia de la tierra fértil sin producir. Esto es español feudal. En las áreas de producción que fueron más bien mineras, metieron la esclavitud. Entonces, para un término un poco olvidado, las relaciones sociales de producción con que se originó Colombia, salimos de una especie de articulación muy premoderna, muy atrasada, entre relaciones sociales de producción feudales y esclavistas. De ahí nació la élite que nos ha dominado en estos 2 siglos. Esa violencia hoy desde el poder, hay muchas violencias, pero la desde el poder hunde su raíz en este atraso cultural, de pensamiento, de acción, en la articulación de las relaciones feudales y esclavistas con las que nació la República de Colombia. Lamentablemente, la República como bandera, ya triunfante, Bolívar, etcétera, Santander, no lograron la transformación de esas relaciones de producción, no se lo propusieron. Y entonces, hasta muy entrado el siglo XIX, empezaron algunos cambios. La libertad de esclavos, con guerra civil de por medio. Muy interesante leer la parte de la historia de Colombia, la libertad de esclavos, porque tiene que ver mucho con la política contemporánea, porque decían, ahí apareció el Partido Conservador y el Partido Liberal, ellos no estaban antes, pero ahí decían en esa guerra civil que los esclavos eran propiedad privada, que la liberación de esclavos tenía que o no permitirse porque era propiedad privada, o
debía existir una indemnización al propietario, y efectivamente se saldó el problema al final con un proceso de paz también, indemnizando a los propietarios de esclavos con dinero público. Esto es exactamente lo que le pasó a Haití en grande. Por eso Haití es el país más pobre de América Latina hoy. Los haitianos libertarios tuvieron que indemnizar a Francia hasta 1875. Bueno, de aquí esto es lo que tenemos. Esa estructura agraria que nunca pudo ser reformada, ni los radicales liberales de mediados del siglo XIX que lo propusieron, fueron los primeros, ni López Pumarejo, Rafael Uribe, que sin estar en el poder, pues lo propuso con las armas violentamente, y después López Pumarejo, siendo presidente en la Revolución en Marcha, pacíficamente. López Pumarejo puede ser el precursor real de una política de reforma agraria en Colombia, la modernización de la tierra. Él puso el tema sobre el tapete y construyó una ley aprobada por el Congreso, que es la Ley 200 de tierras. Un poco de grandes propietarios que se volvían capitalistas, pero lo que propuso López Pumarejo fue crear el capitalismo en la tierra, es decir, usar la tierra como un instrumento de producción. Este es el punto esencial. A López Pumarejo casi le dan un golpe de Estado, se fue. La Revolución en Marcha la hundieron en sangre. La historia ya es más conocida porque la vivieron nuestros abuelos y papás. O en sangre. A partir de 1936 comienza el exterminio de la población rural liberal de Colombia. Tiene una de sus víctimas, Gaitán, 48. Gaitán es un heredero de la Revolución en Marcha. La división liberal hace que gane el Partido Conservador. Bueno, y viene una etapa más conocida por nosotros que aún no superamos. Ha cambiado de formas, de fases, de contextos mundiales, de ideologías, de planteamientos. De la bandera roja y azul pasamos al narcotráfico. Pero el hecho sigue siendo el mismo. La tierra, los narcotraficantes se quedaron con la tierra fértil, lo que hicieron fue heredar la mentalidad feudal para hacer una caja de ahorros para los excedentes de la cocaína, matando campesinos, millones de desplazados, y ya estamos en el mundo de hoy. Los Lleras, hay que admitirlo, Alberto y Carlos, abuelos de un insigne personaje de hoy, hicieron el mejor intento. Después, digamos, herederos de la Revolución en Marcha, fue su último eco. Hicieron su mejor esfuerzo, hicieron una institucionalidad agraria, repartieron la tierra a través del INCORA, y ya ustedes tienen archivos, incluso en sus oficinas, sobre este periodo, con su más, con su menos. Valorar ese periodo hay que hacerlo, porque ahí se cometieron errores que no debemos cometer. Uno, el mayor, la corrupción. Ojo, allá todo este episodio institucional, cuando se empezó a desarrollar, descubrió, en contravía de lo que querían los Lleras, que la intermediación en la compra y venta de tierras genera una oportunidad de captura de renta. Es robar al campesino. Eso quedó en la memoria institucional, en el chip, y eso es algo que hay que anular, porque puede acabar completamente con el proyecto de reforma agraria en Colombia contemporáneo, el del siglo XXI. Y yo les voy a pedir nacional, regionalmente, que usemos, los Lleras no tenían eso, los sistemas tecnológicos de hoy, para que en línea podamos detectar una compraventa de tierras que pueda ser corrupta, que nos diga, que nos dé la alarma, que podamos hacer procesos lo más transparentes posibles. Hoy estamos entonces ante las siguientes circunstancias. 2016 nos han hecho un proceso de paz, nosotros no estuvimos ahí, pues, digamos, ese es un acuerdo.
lo firma el gobierno de Santos y la FARC. La FARC siempre fue un movimiento que nació de la violencia liberal conservadora y se hundió en sus raíces, ese es su chip, alrededor del problema de la tierra. La violencia se hunde en el problema de la tierra. Solucionar el problema de la tierra es construir paz. Ese acuerdo de paz, y este es un dato que quiero que tengan muy en cuenta, con todo lo que pasó allí en esos años, fue puesto como declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo no tengo certeza que el gobierno de Santos haya sabido qué significa eso. Si lo discutieron, lo hicieron, es el hecho. Eso no es cualquier cosa. Me referí hace poco sobre este asunto, pero ya estos son los temas del hoy. Declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es que es más vinculante desde el punto de vista jurídico, es decir, es jerárquicamente superior que incluso a nuestra Constitución de Colombia. Podemos cambiar la Constitución. La extrema derecha ganó, hizo la constituyente y nos puso una constitución a lo Pinochet. La declaración unilateral de Estado se mantiene vigente. Esto lo podemos ver como ejemplo en la declaración unilateral de Estado de Francia, época de Chirac, cuando hicieron los ensayos nucleares de Mururoa, creo que se llamaba. Se comprometieron ante la humanidad a través de esta figura a no hacer más ensayos nucleares. Han gobernado derechas, izquierdas, socialistas, no socialistas, Macron, mi amigo, ahora, y no evaden su responsabilidad. Todos cumplen, no más ensayos nucleares. Nosotros hicimos lo mismo y lo que dijimos es: se cumple este acuerdo de paz. Miren la responsabilidad. Lo que pasa es que a veces nos enceguece un poco la nebulosa mediática que no analiza estos temas porque no les conviene. No al periodista, obviamente, él no tiene nada que ver con esto, sino lo que significa. Por eso digo, no sé si por equivocación o qué, pero hicieron algo que tiene una profunda importancia y con la que yo estoy de acuerdo. Porque es que ¿cómo vamos a hacer paz en Colombia? ¿Cómo vamos a dejar la violencia de tantos siglos, si no es comprometiéndonos realmente como Estado a la paz, a cumplir la palabra empeñada? Nosotros decíamos palabra que sí. La palabra es lo que nos hace humanos, escrita o hablada. La palabra tiene poder, dice mi mamá. La palabra tiene poder, es lo que nos hace humanos. Si nosotros incumplimos la palabra, cometemos una animalidad que termina, y no estoy hablando mal de los animales, en la fuerza bruta. Y cumplir la palabra termina en la fuerza bruta. Y una sociedad basada en la fuerza bruta deja de existir. No puede construir una nación. La base de la nación es la palabra. Decía Rousseau, el contrato social. Los contratos son palabras. Ahora, entonces, ahondemos esto. Entonces, ¿qué significa esa importancia que tiene el acuerdo de paz para tirios y troyanos hoy en Colombia? Aún, digamos, no interesa, para esto no interesa qué le pasa políticamente a quienes lo firmaron, a Santos, que se ganó el premio Nobel, o a Timochenko, que no se ganó ningún premio. Entonces, no importa, ya es el hecho público, el hecho, digamos, de Estado al que estamos comprometidos. Pues que este gobierno tiene que hacer caso de esto, tiene que cumplir. No solo el gobierno nacional, todos los gobiernos aquí locales, territoriales y la sociedad colombiana.
Por eso va a ser muy interesante que diga la Corte Constitucional frente a la demanda. No me meto en eso porque están en su libertad de pensamiento y de conciencia. Va a ser fundamental qué pasa en el Congreso de Colombia alrededor de la jurisdicción agraria. ¿Por qué? Porque el acuerdo de paz tiene 3 puntos. Primero, reforma agraria. Segundo, transformación del territorio excluido. Tercero, la verdad judicial. Me criticaron porque yo dije que como jefe de Estado digo que voy a decirle a Naciones Unidas que no se cumplió el acuerdo de paz. Pues yo tengo que decir la verdad, porque ahora tenemos que evaluar eso. De 3 gobiernos que tenían que comprometerse, dejando a Santos un poco tranquilo, el que siguió, que era Duque y el que sigue, que ojalá pues sea de los que cumplen. De esos 3 gobiernos, esos 3 gobiernos tienen la responsabilidad de cumplir con este acuerdo de paz. Y ya perdimos uno. El gobierno de Duque se dedicó a destruir esto. Voy a decirlo con esta palabra, estúpidamente, porque esto era una declaración unilateral de Estado, es decir, por sectarismo ideológico, no se dio cuenta de lo que implicaba esto. Dejemos ahí a Duque tranquilo. Perdido ya 4 años, sabiendo que el gobierno Santos en el fast track no presentó las modificaciones de ley que había que hacer para cumplir el primer punto, el segundo y el tercero. Fast track se fue por las ramas, muy interesante desde el punto de vista del ingenio de la élite política colombiana, por las ramas, no cogió el corazón. Y ahora a nosotros nos toca. Seguirá otro gobierno, pero nosotros tenemos que hacer aquí lo determinante. 1, 2 y 3, como en CMI, reforma agraria, transformación del territorio y la verdad judicial. No leí el editorial del Espectador hoy que dice que no comprende que dije la verdad, pero bueno, la verdad está fragmentada en este momento. La verdad judicial está en 3 instancias diferentes: justicia ordinaria, JEP para guerrilleros y militares, y justicia y paz para paramilitares. Así no se consigue la verdad. Debe haber solo una instancia de cierre de la verdad, dijo el acuerdo de paz, y esa instancia se llama la JEP. Luego todos los paramilitares deben ir a declarar ahí, y todos los terceros que están en justicia ordinaria, que son 17,000, deben ir a declarar ahí. En transformación del territorio somos nosotros, ustedes y nosotros. Voy a ponerlo en estas letras. Yo me enfrento siempre, todos los días, con un cuadro que se llama Vigencia Futuras. Es la directriz dada por los pasados gobiernos con un procedimiento que dictan las leyes para asegurar que durante los próximos 30 años se destinen una serie de inversiones públicas a una serie de proyectos. Ahí va la mayor parte de la inversión pública de Colombia. Ahí no está la reforma agraria. Ahí no está el sistema educativo de Colombia. Ahí no está el sistema de salud de Colombia. Ahí no está la primera infancia de Colombia. No está nada de eso. Ahí no está algo que me parece de las cosas que algún día escribiré más absurdas de los que yo he encontrado. Ahí no está ni el agua potable ni el saneamiento ambiental de Colombia. Por 30 años. O sea, los tecnócratas de Colombia en el poder no se les ocurrió pensar que en 30 años nosotros necesitamos agua potable. Miren ya lo que pasa en Bogotá. No, solo hay carreteras 4G. Gracias a los gritos de Claudia, un metro espantoso, pero lo metió. Aplaudan ahí. Y 4Gs concentrados, incluido el metro, concentrados en 2 regiones de Colombia básicamente, alrededor de Valle de Aburrá, alrededor de Medellín y alrededor de Bogotá. ¿Cómo se transforma el territorio?
Segundo punto del acuerdo de paz. Esa es una pela que nos toca a nosotros darnos, que es cambiar el cuadro de vigencias futuras y al menos introducir el costo de lo que significa en 30 años que Colombia tenga agua potable en todos sus rincones y saneamiento ambiental. O si no, no vamos a sostener. ¿Qué transformación del territorio nos acabamos? Y uno, reforma agraria. Entonces, reforma agraria. ¿Qué escribieron en ese acuerdo? 3 millones de hectáreas de cambio de tenencia de la tierra. Ojo con este concepto. Que Duque, cuando se habla de esto, coge el otro y lo pone como este. Y 7 millones de hectáreas de titulación o formalización. No es lo mismo. Tenencia de la tierra es que cambia de un poseedor a otro. Eso es lo que explícitamente se llama reforma agraria. En el gobierno Duque solo se hizo esto en 13,000 hectáreas. Y titulaciones que el poseedor que ya está se le entrega pues un título para volverlo pues más firme, más. Son dos cosas diferentes. Entonces, acuerdo de paz, 3 millones de hectáreas y titulación 7. Esto es declaración unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿En qué vamos? Pues esto es medido. Entonces, si las cifras están consolidadas, porque aquí también hubo una disputa en las cifras, ¿en qué vamos? ¿Qué ha hecho este gobierno hasta el momento? Entonces, hasta el momento, a ver si cojo las cifras aquí, bien, no me equivoquen. Nosotros hemos comprado voluntariamente, estos conceptos, compra voluntaria de tierra. Está la ley 160, ¿cómo es? De 1994. Ley 160. Todo esto nos toca manejarlo ahora como magos. Esta ley es César Gaviria, esto es Samper y mi exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para que vayamos teniendo referencia a él. Por eso me lo dijo él, por eso yo sé, es que yo hice el artículo. Él tiene una equivocación aquí, ahora la comento. Entonces, ahí está la compra voluntaria de tierra, que es la que estamos usando nosotros, la compra obligatoria de tierra y la expropiación, que había por vía administrativa y por vía judicial. Bueno, yo no soy abogado, así que aquí empiezo a... Son 3 conceptos. Están escritos en la ley, vigentes, ley que no hicimos nosotros, sino Samper, José Antonio Campo en su momento. Esto fue discutido en el Congreso, obviamente, como toda ley, bueno, como casi todas las leyes. Ese es el marco que tenemos hoy. Yo quise cambiarlo. Ahora explico por qué, con los números, porque ya podemos demostrar el por qué. ¿Cuánta tierra hemos comprado en lo que llevo de gobierno? Aquí está la cifra exacta, pero son más o menos 83,000 hectáreas, exactamente aquí está. Hemos comprado voluntariamente, personas que han ido a decir, vendo mi hacienda, algunos incluso casi nos hacen llorar porque entendieron muy bien este propósito, 83,139 hectáreas. Ojo, ya estamos a casi 2 años. Ya podemos hacer una proyección de cifras. De 3 millones comprometidas por el Estado colombiano, nosotros hemos comprado 83,000 hectáreas por compras voluntarias. Comparado con Duque, que es lo que siempre hacen mis funcionarios, ¿no? Que Duque compró 13,000 en 4 años.
comino, porque nuestro referente no es Duque, nuestro referente es el acuerdo de paz, que nos mide realmente en nuestras capacidades. Esto más o menos, si esto se pudo hacer en 2 años, yo puedo extrapolar para hacer 3 millones de hectáreas. ¿Cuánto? Por 8, por 3, ¿cierto? Casi 3,5 más o menos. 4 por 8, ya se pasa. Pero hagamos por 4. Por 4 y un 0. 40 años. Y el acuerdo de paz dice 12. 40 años si tuvieran el impulso nuestro. 40 años para cumplir el acuerdo de paz. Bueno, Timocheco estará muertecísimo, pero sus hijos estarán vivos. Y los hijos de los campesinos que estaban esperando esto estarán vivos. Yo no, aquí muchos sí. 40 años para cumplir el acuerdo de paz. Al ritmo que vamos, que no sé, si pongo la cifra de Duque ni hablemos, pasa el siglo. Estamos incumpliendo. Estamos incumpliendo. En el punto 3, la verdad está fragmentada. En el punto 2, las vigencias futuras dicen que no se va a transformar el territorio en Colombia. Y en el punto 1, reforma agraria. Por eso la crítica. Y usted como jefe de Estado, ¿por qué va a decir si es su responsabilidad? El jefe de Estado no sirve sino para hablar fuera del país. Aquí soy el jefe del gobierno. Y el Congreso es otro y la justicia es otra. Y aquí es el Estado, o sea, los 3 poderes, y el Ejecutivo tiene sus 2 instancias, la nacional y la local. Los que estamos fallando como Estado. Incumpliendo. Se incumple por fuerza mayor, se incumple porque no se puede. Bueno, voy a seguir dando cifras. Al lado de los 83,000 hectáreas de compra libre, no es expropiado una sola hectárea, contrario a lo que decían nuestros contradictores en campaña, ni una hectárea. Y no hemos comprado tierra obligada, ¿cierto? 0, 0. Solo hemos podido 83,000. Hay gente que dispone, pero tenemos unos bancos de tierra, que es otra fuente. Tenemos lo que se le ha expropiado, extinción de dominio. Esto lo hacen los jueces, no yo. A narcos, proceso de extinción, eso está en la SAE, que aquí dirige Daniel, que está aquí presente, y lo que los paramilitares entregaron a la unidad de víctimas, que cambiamos ahorita, no sé quién, si está o no está, Liliana, es Lil Solano, no la veo. Bueno, entonces, de aquí cogimos, esto está limitado. Aquí no están las 3 millones de hectáreas, pero si hay algo. Entonces de aquí hemos pasado, comprado tierras a la SAE, comprado tierras a la unidad de víctimas, 100,000 hectáreas más o menos, no sé cuántas más se pueden comprar. Y esto nos da ya una cifra total del gobierno de Colombia de hectáreas compradas para campesinos de 186,322 hectáreas. Esta cifra es chévere, no digo que no. Uno podría decir con un esfuerzo así, podríamos llegar a 500,000 a final del gobierno, pero con un gran esfuerzo, incluso comprando aún voluntariamente, eso proyectado nos daría, ya no va a haber más tierras en SAE, bueno, depende, si los narcos siguen comprando tierras, pero es que los narcos ahora no compran tierra. Los narcos ahora compran políticos para hacer contratos públicos. Tema de otra conferencia. Entonces, 500,000 ya nos daría 3 por 3, ¿qué? Por 6. Nos daría 6 periodos de gobierno, 24 años.
si tuviéramos el ritmo que queremos ponerle nosotros. ¿Esto qué significa? Palabras más, palabras menos, que toca cambiar el estilo. Si nos tumban las normas, pues esto sí ya se, ahora sí toca ir a Naciones Unidas y decir la verdad. Si nos van a tumbar las normas que tenemos hoy, espero que no. Si el Congreso no aprueba jurisdicción agraria, lo que va a generar es el calentamiento de la olla a presión en los campos de Colombia, en los conflictos de linderos. Si restitución de tierra no se pone las pilas, etcétera. Si la violencia aumenta en Colombia, en vez de cerrar, se nos va abriendo la tronera otra vez. Por el momento esto está medio controlado, pero etcétera. Las cifras pueden cambiar fundamentalmente. Si ustedes y nosotros le apostamos a la compra voluntaria riesgosamente, y es la propuesta que les hago, para no incumplir la campaña presidencial de expropiación, en mi opinión personal, igual que van a hacer una carretera, un Transmilenio, el metro elevado por la séptima, por la Caracas, ¿qué hizo Peñalosa? Entonces cogió un poco de señores y señoras que vivían en unos edificios ahí, algo viejitos sí, y los expropió. No sé cuántos, como 700 familias. ¿Por qué se puede hacer para troncales y no para modernizar la propiedad agraria en Colombia? La tierra tiene, la propiedad privada tiene función social, dice la Constitución. Y ecológica le pusimos nosotros. ¿Eso qué significa? Que la tierra es para producir. Es decir, para ser capitalista. Aquí no estamos hablando de socialismo, la señora Cabal hay que enseñarle un poco estos temas, pero esto no es para hacer capitalismo, esto es lo que hace esto no es para hacer socialismo, comunismo, esto es para hacer capitalismo. La tierra es para producir. Que alguien tenga su finquita, eso es otro cuento, eso no es el problema. Aquí el gran problema es cómo tenemos más o menos 15 millones de hectáreas fértiles que deberían ser sembradas en maíz, yuca, etcétera, y están en una vaca cada 2 hectáreas. Ese es el problema. Y están en una vaca cada 2 hectáreas porque el tenedor no tiene vocación productiva. Y no tiene vocación productiva porque es un testaferro, la está guardando, o es un narco, o es un viejo terrateniente que piensa de manera feudal, no de manera capitalista. Si queremos desarrollar a Colombia, mensaje de Corea, hay que hacer la reforma agraria. Si queremos desarrollar a Colombia industrialmente, la tierra tiene que producir. Si no, no se puede desarrollar la industria en Colombia. Por eso nuestros datos dan primero la agricultura y la industria está todavía caída. Porque es la agricultora la que impulsa la industrialización. Esto es la CEPAL de los años 70, de ideas viejas, no es así como se ha desarrollado Estados Unidos. Nosotros todavía podemos ver las películas de vaqueros, las veía de niños. ¿Cómo se desarrolla Estados Unidos? Primero la tierra, las caravanas, la conquista, sus problemas, matando indígenas, fue lo que hicieron ellos. Después tendieron los ferrocarriles, y mire lo que son hoy. ¿Cómo se desarrolló Corea? Con la reforma agraria, con un elemento que ustedes deben introducir, que es lo que los coreanos nos dicen. Cuando fuimos a la guerra de Corea, nuestros abuelos coreanos eran más pobres que nosotros. Hoy son 6 veces más ricos. ¿Dónde está la magia? 1, reforma agraria. 2, educación. 3, protección para la industria. Eso ya hoy no es tan así. La entrega de tierra a los coreanos los hacen a cambio de un valor económico del campesino que entrega. No es gratis. Ojo. Aquí hay que introducir, así sea simbólico, no
No es que venden la tierra, sino que el campesino se apropia de algo que le cuesta. La vuelve su tierra. Entonces este elemento hay que introducirlo. Es el ejemplo coreano. 2, primero la mujer. No en un decreto marginal, ministro. No es director del Banco Agrario, una línea, ¿cómo es? Una línea especial de crédito. Entonces le metes 30,000 millones a 10 millones por mujer, ya no dio nada. No, es en toda la política de crédito. Si es mujer, madre, cabeza de familia, etcétera, primero. Porque si la propiedad de la tierra es para el hombre y es gratis, la reforma agraria fracasa. Porque el hombre no es cuidador de la tierra, el hombre es guerrero. Por eso es que hemos vivido todo esto que hemos vivido. En cambio, la mujer es cuidadora de la tierra. Entonces aquí hay un cambio, esto tiene que ver, bueno, no me meto en las discusiones feministas, pero a mí me parece clave. O sea, una mujer propietaria de la tierra cuida la tierra y la alimentación de Colombia. Entonces son 2 elementos que hay que introducir en los procesos que llevamos. El tercero es que el crédito sea asociativo y no individual. Y el cuarto es que pasemos a la etapa de agroindustrialización con crédito asociativo y en propiedad de los campesinos. Entonces yo cierro aquí porque me he extendido mucho. Lo que queremos digamos, de todo el sistema ahora, que podamos concertar más las experiencias locales que ustedes tienen, pues para eso es este evento, nosotros mostramos la que tenemos. Titulación llevamos 800,000 hectáreas, acordémonos que no es reforma agraria, pero 572,000 es selva. Ojo, no es que no sea bueno, claro que sí, pero desde el punto administrativo es un escape, porque titular 100,000 hectáreas de la selva en un solo documento, pues es a una comunidad indígena. Sirve, no estoy diciendo, pero no es lo mismo titular en Boyacá, no es lo mismo titular en Cundinamarca, no es lo mismo titular en Antioquia, Tolima. Ojo, ahí hay que hacer un énfasis, porque estamos hablando ahí sí de millones de campesinos, o no sé cuál será el número exacto, pero eso implica un esfuerzo administrativo. Pues hay que ir todo el problema, parcelas que son muy pequeñas, digamos, hay un gran gasto físico y administrativo, pero en el fondo cambiaría la concepción cultural de sociedades campesinas que ya están estabilizadas, no tienen el problema del conflicto de la tierra, pero que si tienen titulación pueden pasar a una fase asociativa de industrialización. Entonces aquí tienen, porque aquí no hemos hecho sino otros 180,000 hectáreas de titulación campesina, y no es suficiente. Bueno, entonces, ¿qué queremos en la concertación? Poder citar todos los poseedores de tierras fértiles. No son desiertos, no son tierras malas, no son tierras con problemas. Ojo la corrupción. Aquí estamos hablando, el campo, ¿cuál es? La tierra fértil. Tierra fértil no productiva en este momento. No estamos hablando de los bananeros, no estamos hablando de los cañeros, de los de palma africana, etcétera. Tenemos nuestras contradicciones allí, pero no es esa tierra la que estamos buscando, porque allá hay producción, ya usan la tierra para producir, entonces no está en conflicto con lo que estamos planteando. Es la tierra fértil que no está siendo usada para producir, sin caer en el engaño que con sembrar una mata de yuca ya o poner 3 vacas ya, no, eso es engaño, no está siendo usada para producir. Ahí, sobre esa tierra, hacer una propaganda, una comunicación institucional de estamos deseando comprarla. Mucho terrateniente viejo ya no es como hace 50 años, como mis tíos eran terratenientes.
yo los conocí de chiquito. En las haciendas de Córdoba aún tenían cepos en las casas. Era una mentalidad terrible. No. Hoy los hijos de los viejos terratenientes prefieren estar aquí en el norte de Bogotá, en Miami, en el norte de Barranquilla, con sus amigas, bailando. A veces se meten de funcionarios públicos y nos saquean las arcas. Ya no quieren la tierra, ya no se imaginan como sus padres viviendo junto a las vacas, ya quieren salirse de ahí. Y esos señores terratenientes, ya con sus años, ya ven que sus hijos no van a quedarse con su tierra. Y entonces hay muchísimos que quisieran desenguasarse, vivir sus últimos años de otra manera y venderla, y nosotros queremos comprarla. Esa es, digamos, una oportunidad que hoy hay, no había en los tiempos de los Lleras. Entonces, para eso hay que establecer una comunicación que nos permita ofertas de tierras fértiles, improductivas, en los departamentos de Colombia. Nosotros creemos que hay más en el Caribe, en el Magdalena Medio, pero sabemos que en otras partes también aparece este fenómeno. En eso ustedes nos pueden ayudar muchísimo. Detectar, establecer un mecanismo de compra-venta, ahí sí, tenemos los recursos todavía. Si los departamentos y municipios colocan recursos, pues mejor, pero ojalá un sistema en línea que nos permita control público sobre la compraventa de tierras en Colombia. Que alguien diga, no, mira, aquí hay algo, así como hicieron con Olmedo. Uno reacciona, si no, no se da uno cuenta. Ojo, porque estos son temas complejos. Entonces, digamos, que sea público, visible, transparente, que donde haya un problema se pueda detectar a tiempo por cualquiera. Entonces, ustedes nos pueden ayudar en eso. Por organización del campesinado. El campesinado para querer tierra y el campesinado ya establecido para por productos. Este es un tema donde hay cierta experiencia, pero mucha fracasada. Departamentos que han comprado despulpadoras y ahí están botadas, ¿cierto? La yuca, bueno, muchos ejemplos. Yo creo que es mejor con el modelo neozelandés que sea el propietario mismo de manera asociativa, cooperativa, propietario de la industrialización. Nosotros podemos ser socios, pero no ser los propietarios. En esto fíjese qué injustos son, porque me separo del modelo soviético, que era el Estado propietario del medio de comunicación y del medio de producción. Nosotros estamos privilegiando la propiedad privada sobre el medio de producción, tierra y máquina, pero esas máquinas de la industrialización en forma asociativa, porque si no, un campesino no puede industrializarse. Café, panela, papa, maíz, leche, etcétera. En cada región es diferente, pero ustedes nos pueden ayudar. Es una organización de la demanda de tierra, demanda de valor agregado, de industrialización, que el Banco Agrario, entonces ahí viene su papel, nos tiene que ayudar a financiar con los fondos. Los fondos son insuficientes, pero ojo, Finagro guardó la mitad de la plata en TES, desobedeciendo al presidente. 9 billones guardados. Eso no puede ser en este momento de la economía colombiana. Eso no lo hizo el Banco de la República en medidas contraccionistas a principio de año, 2 compras de 15 billones vendiendo TES y recogió 30 billones de liquidez y no bajó la tasa de interés. Pues ¿qué se va a producir en la economía? Nosotros no podemos hacer lo mismo. Entonces los TES de Finagro salen a la venta porque los vamos a usar para los 4,000 proyectos
agroindustriales de la Agencia de Desarrollo Rural para dar un salto aún mayor en esta política económica que hasta ahora pues va bien, pero tiene que ser mejor. Bueno, ya hablé suficiente de historia y de lo que falta. Ustedes discutirán y el país debe discutir nuestros ritmos de respecto a las 3 millones de hectáreas. El Congreso debería proceder, porque esto se puede agilizar. Bueno, gracias, muy amables por haberme escuchado.